Hola chicos, hoy os voy a explicar los ángulos consecutivos, adyacentes y opuestos por el vértice. Vamos a ver primero los ángulos consecutivos. Voy a ponerlo aquí. Ángulos consecutivos. Consecutivo quiere decir que va uno seguido del otro. Mirad, yo tengo aquí un ángulo y otro ángulo aquí. Ahí, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que estos dos ángulos que los vamos a llamar A, el simbolito que le pongo aquí arriba, que hace como esquina o como... Bueno, para representar un ángulo se pone la letra y encima este simbolito. Por ejemplo, este sería el ángulo A y este sería el ángulo B. ¿Ves? Le pongo el simbolito. Bien, estos dos ángulos comparten un lado, comparten este lado, ¿vale? Y comparten este vértice. Y como van seguidos uno del otro, son ángulos consecutivos. ¿Vale? Es muy fácil. ¿Cuándo son ángulos consecutivos? Cuando comparten un lado y comparten un vértice. Y obviamente van seguidos uno del otro. Muy bien. Vamos a ver ahora los ángulos adyacentes. Los ángulos adyacentes son muy parecidos a los ángulos consecutivos. Vamos a ver cuál es la diferencia. Tenemos como antes, dos ángulos. Mirad, este va a ser el vértice del ángulo y este va a ser el lado que ambos ángulos están compartiendo. ¿Veis? Tenemos aquí un ángulo A, aquí tenemos un ángulo B, ¿vale? Ambos están compartiendo un lado y el vértice. Pero, ¿cuál es la diferencia con los ángulos consecutivos? Pues que aquí, cuando los dos ángulos se juntan, ¿vale? Al final lo que hacen es un ángulo llano, es decir, una recta. ¿Lo veis? Esto es una recta. Se unen y consiguen formar un ángulo llano, que ya lo habíamos visto en la clasificación de los ángulos. Esa es la diferencia entre los ángulos consecutivos y los ángulos adyacentes. Muy bien, ahora vamos a ver los ángulos opuestos por el vértice. Opuestos por el vértice. Como bien nos dice el nombre, si están opuestos es que están uno frente al otro, ¿verdad? ¿Os acordáis lo que eran las rectas secantes? Que eran dos rectas que se unían en un punto. Bien, pues nosotros hacemos dos rectas secantes. ¿Y qué va a pasar cuando hacemos dos rectas secantes? Que se forman ángulos, ¿verdad? Tenemos aquí un ángulo, ¿verdad? Un ángulo A, por ejemplo. Aquí tenemos un ángulo B. Aquí tenemos un ángulo C. Y aquí tenemos un ángulo D. ¿Vale? Los ángulos que están opuestos uno del otro, por ejemplo, fijaros, el A y el C están opuestos, ¿vale? Serían ángulos opuestos por el vértice. Y luego el B y el D también están opuestos. Comparten el vértice, pero están enfrente uno del otro. Esos serían ángulos opuestos por el vértice. Entonces es muy sencillo. Vamos a hacer un repaso rápido. Ángulos consecutivos. Los ángulos consecutivos son dos ángulos que comparten lado y vértice. Ángulos adyacentes son dos ángulos que también son consecutivos, que están seguidos uno del otro, pero que la diferencia con los consecutivos es que al final forman un ángulo llano, ¿vale? Se juntan y forman un ángulo llano.
Muy bien. Y vamos a ver al final los ángulos opuestos por el vértice, que consiste en que son ángulos que comparten el vértice, ¿vale? Y que están opuestos. ¿Vale? El A y el C estarían enfrentados y el D y el B estarían enfrentados, estarían opuestos. Recordad que para nombrar los ángulos lo que hacemos es poner una letra con un símbolo arriba. Y esto es todo. Espero que os haya quedado todo muy claro. Adiós.